Bueno, vamos a comenzar ahora con termodinámica, que es la segunda parte de este apunte. Es una parte bastante larguita y demás. Es importante en el pre de medicina, sobre todo. Bueno, vamos a estudiar primero los gases ideales, ¿no? Vamos al concepto de gas ideal. Eh, Acá vamos a ver un modelo matemático que explica el comportamiento de los gases ideales. Antes aclaramos que ningún gas en la realidad es ideal. La forma de hablar de un gas ideal solamente es para hablar de un modelo simplificado, ¿no? Que se ajusta bastante a la realidad bajo ciertas condiciones y en otras condiciones no, ¿no? Entonces, podríamos decir que para que el modelo que vamos a desarrollar ahora de los gases ideales se cumpla bien, los gases reales, si lo vamos a adaptar con este modelo ideal, tienen que trabajar a bajas presiones y a altas temperaturas. Si estamos a bajas presiones y a altas temperaturas, tampoco muy altas, ¿no? Pero a alta temperatura, más o menos el modelo de gas ideal trabaja bien. Si no, no trabaja bien. Bueno, yo quiero decirle una cosa antes de desarrollar todo el tema. Por supuesto que este tema está en química también. Y es más, yo también redacté parte del apunte de los gases en química, la ecuación general de estado y demás de los gases en química. Pero este año hice algo que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo, eh, que es llegar a la ley, a la ecuación general de estado del gas, pero no planteándola así, medio por decreto, y no diciendo, bueno, se demuestra experimentalmente, presión por volumen igual al número de moles por la constante universal de los gases R por T. A esta altura ya en química lo hemos visto, así que lo sabemos. Pero yo me he tomado el trabajo de deducir esta ecuación general de estado del gas ideal de manera teórica, ¿no? Y uno diría, ¿cómo de manera teórica? Si esto es experimental, sí, es experimental, pero esta ley eh, yo me di el gusto de demostrarla a nivel teórico. Ya le voy a explicar en qué consiste esa demostración teórica y bueno, y le voy a pedir un poco de paciencia para que puedan seguir este razonamiento. Por supuesto que si lo quisieran obviar, podrían obviar esto, sería una lástima porque me hubiera gastado a la macana yo, pero hice todo este desarrollo, tengo muchos libros, más de 10 libros, entre universitarios y algunos pocos secundarios y demás, pero para desarrollar este tema no miré ninguno de los libros, ninguno, porque dije, voy a razonarlo, a ver cómo se relacionan las variables macroscópicas de un gas. ¿Qué son las variables macroscópicas? Macroscópico es que podemos ver por nuestros sentidos, no microscópico. No podemos ver una molécula, no podemos ver 600 trillones de moléculas. No, no podemos. Pero una sí, pero uno tampoco. Ni 60 millones ni una, porque es tan pequeña que no podemos verla. Entonces nosotros vamos a trabajar a nivel macroscópico, con nuestros sentidos. ¿Qué vamos a medir del gas? Y el volumen, lo podemos calcular perfectamente, el recipiente que contiene el gas, la temperatura a la que está, vamos a trabajar con temperaturas absolutas en Kelvin, y vamos a medir las presiones, ¿no? Con un manómetro medimos las presiones absolutas, ¿no? Sin tomar en cuenta la presión atmosférica, la presión absoluta, lo que se llama presión absoluta, que ya lo vamos a ver bien cuando veamos mecánica de los fluidos, hidrostática, la presión absoluta, la manométrica y demás. Bueno, y atmosférica. Bueno, entonces, esas van a ser las tres variables macroscópicas que nosotros vamos a poder medir. La presión del gas, el volumen y la temperatura absoluta, y la presión absoluta también, ¿no? Y además podemos medir macroscópicamente la masa del gas, ¿no? Entonces, yo digo, estas son las variables macroscópicas. Después también está N, que es el número de moles, pero el número de moles yo no lo puedo medir. No lo puedo medir porque el número de moles, recordemos que un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas, el número de Avogadro. Enseguida lo vamos a insistir más sobre ese tema. Entonces, 602 mil trillones de partículas. Imagínense si yo puedo contar si hay un mol, si hay 602 mil millones de partículas, o el doble de eso, o el triple de eso, 2 moles, 3 moles, imposible. Así que yo voy a hacer una teoría para relacionar las variables macroscópicas del gas
la presión la voy a relacionar primero con el volumen, después con la temperatura y después con la masa, como variable fácilmente medible. Hasta con una balancita de cocina puedo medir, qué sé yo, 10 gramos, 32 gramos, ¿no? Electrónica, por ejemplo, ¿cierto? De un gas. Así que voy a relacionar esas cuatro variables. Y después vamos a hacer algunas definiciones más y vamos a llegar a demostrar de manera teórica la ecuación general de estado sin siquiera ir al laboratorio y sin siquiera decir, no, se prueba experimentalmente que P es inversamente proporcional a B y todas esas cosas que las cuales están llenas los libros. Así que me metí en varios libros y todos empezaron, se prueba experimentalmente. No, no, no. Yo voy a agarrar y lo voy a probar, pero no experimentalmente, sino teóricamente. Y después, por supuesto, si uno quiere hacer el experimento, que se ha hecho, por supuesto, y se ha confirmado que este modelo del gas ideal se adapta bastante bien al comportamiento de un gas real. Pero claro, se adapta bastante bien al gas real, al gas ideal, el gas real, digamos, si el gas real está a bajas presiones y a altas temperaturas. Vamos a ver esas dos salvedades. O dicho de otro modo, el ajuste del modelo ideal que vamos a ver ahora del gas es satisfactorio, o sea, se adecua mucho a la realidad cuando las presiones no son demasiado altas. O sea, a bajas presiones del gas es pedirle que el gas no esté a demasiada alta presión. Por eso decimos a presiones no demasiado altas, a bajas presiones. ¿Por qué? Ahí está explicado. Cuando las presiones son muy altas, empiezan a haber muchos choques entre las propias partículas. Y en el modelo del gas ideal, la partícula es infinitamente pequeña, es un punto infinitesimalmente pequeño y solamente choca con las paredes del recipiente. Pac, 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 va rebotando rápidamente una pared, la otra, aleatoriamente, cada molécula, y como es infinitamente pequeño, no hay choques entre partículas. O sea, en el gas ideal estamos considerando que no existen fuerzas intermoleculares, ¿no? O sea, una molécula con la otra molécula. No chocan ni interfieren de ninguna manera. Están todas liberadas en el estado gaseoso, ¿no? Si no, si la presión empieza a ser bastante alta, empieza a diferir el modelo del gas ideal que vamos a demostrar ahora de lo observado en el laboratorio, en la realidad. Empieza a haber diferencias, ¿no? Y eso se debe a eso, que las partículas empiezan a interactuar entre sí y eso cambia los resultados. Así que vamos a suponer que las presiones sean bajas para que el modelo trabaje bien, a bajas presiones. Y además dice la salvedad a altas temperaturas. ¿Cómo es esto de que el gas tiene que estar a altas temperaturas? En realidad es que las temperaturas no tienen que ser demasiado bajas. O sea, las presiones no tienen que ser demasiado altas y las temperaturas no tienen que ser demasiado bajas. Por eso decimos a alta temperatura. ¿Por qué las temperaturas no tienen que ser demasiado bajas? Porque el modelo del gas ideal, el gas siempre es gas. Siempre es gas a cualquier temperatura, a cualquier presión, siempre es gas. Nunca cambia de fase, nunca cambia de estado, nunca se licúa ni se solidifica, no hay cambio de estado, no hay cambio de fase. El gas siempre es gas, ese es un modelo totalmente ideal. Por eso, cuando las temperaturas son demasiado bajas, en la realidad empieza a acercarse uno al cambio de estado y el gas empieza a acercarse al punto de condensación y pasar al estado líquido o solidificación y pasar al estado gaseoso y cosas raras que ocurren si pasa del gaseoso al sólido de una y cosas raras que ocurren en el gas real cuando hay cambio de estado. Por eso, esas son las dos salvedades del modelo del gas ideal. El gas tiene que estar a bajas presiones o no muy altas para que no choquen entre sí las moléculas y a altas temperaturas o no demasiado bajas para estar lejos del cambio de estado porque la ley de los gases ideales no contempla que haya cambio de estado. Para la ley, el gas siempre es gas a cualquier presión hasta 0 grado Kelvin, el cero absoluto, o 0 Kelvin para decirlo mejor porque no es grado, 0 Kelvin también
está en forma gaseosa. Por supuesto, esto es algo teórico. Con estas salvedades de presión y temperatura, el modelo del gas ideal que vamos a explicar ahora explica bastante bien el comportamiento en la realidad. Bien, entonces ahora me di el gusto de hacer esto. Hace muchos años que tengo ganas de hacerme este apunte de cero, razonándolo yo y sin leer ningún libro ni nada, ¿no? Sino haciendo los razonamientos básicos. Entonces, teóricos. Tenía ganas de hacerlo y me di el gusto de hacerlo este verano. Bueno, repasemos, dice el apunte, que lo escribí yo, obviamente, cuando dos variables son directamente proporcionales, proporcionalidad directa, y cuando son inversamente proporcionales, proporcionalidad inversa. Dos variables. Este sería un repaso matemático, todavía no aplicado a la física. Observen acá, y es directamente proporcional a x, en este caso, ¿m? Proporcionalidad directa, y igual a k por x, y es inversamente proporcional a x, y igual a k sobre x. K por x, proporcionalidad directa, k, que es una constante, sobre x, proporcionalidad inversa. Vamos a ver cuándo pasa eso. Fijémonos que la proporcionalidad directa lleva a una función creciente. Recuerden que las funciones siempre se miran de izquierda a derecha, o sea, en el sentido de crecimiento del eje de abscisas, del eje X. Entonces, si crece X, crece Y, bueno, pero lo hace en forma lineal, partiendo desde el origen, la función es directamente proporcional, ¿no? Vamos a poner acá, y bueno, y la inversamente proporcional tiene otra forma. Así que vamos a ir de a poco, porque quiero que se entienda bien esto, que es algo teórico, pero que me va a servir para empezar a especular la relación que hay entre la presión y el volumen, la presión y la temperatura, la presión y por ahora la masa del gas, que son las magnitudes, presión, volumen, temperatura, masa, observables por nuestros sentidos, o sea, macroscópicas que tiene el gas. Entonces fíjense lo que ocurre acá. Miren, lo vuelvo a poner ahí. La función de proporcionalidad directa, ¿no? Acá hay una constante de proporcionalidad. Si x se duplica, y se duplica. Si x se triplica, y se triplica. Si x se reduce a la mitad, y se reduce a la mitad. Esa es la característica de la función directamente proporcional. Es una función creciente, pero no cualquier función creciente es directamente proporcional, porque yo podría decir, bueno, esta función también es creciente, ¿no? O de pronto decir, bueno, esta función también es creciente, pero no es directamente proporcional ninguna de las dos. Ni siquiera esta recta, por ser recta, es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque tiene que ser una recta que parta del origen. Así que fíjense por qué tiene que ser esto. Le voy a poner un ejemplo. Ya sé que me voy un poquito, digamos, a extender en esto, pero quiero que lo vean porque es muy sencillo. Por ejemplo, en la vida diaria, yo voy al mercado a comprar, digamos, 1 kilo de manzanas, ¿no? Pongámosle. Entonces, la constante de proporcionalidad es el precio del kilogramo, el precio unitario. 2.000 pesos, por ejemplo, por kilogramo acá en Argentina, que sería más o menos $2. $2 por kilogramo, o 2.000 pesos, ¿no? Esa sería la constante K. Y X son los kilogramos de manzana que voy a llevar. Entonces, si llevo 1 kilogramo, ¿cuánto pago? Y serían los pesos que pago, X los kilogramos que llevo de manzana. Entonces, si llevo 1 kilogramo, 2.000 por 1, 2.000, pago 2.000 pesos. Si llevo 2 kilogramos, el doble, ¿cuánto pago? El doble, 4.000. Si llevo 3, el triple, pago el triple, 6.000. Si llevo 0, porque me parece muy caro y no compro nada, ¿cuánto pago? 0. O sea, parte del origen. ¿Se dan cuenta? Eso es súper importante. Ese punto inicial 0,0 es súper importante porque estoy demostrando que hay una linealidad entre y x, o sea, una dependencia lineal, pero además no una recta que pasa por acá o por otro lado, ¿no? Creciente, sino una recta que crece pero desde el origen, ¿no? Además, quiero
que observen que a propósito la recta yo no la prolongué para acá. ¿Por qué no la prolongué? Porque nosotros en la aplicación que vamos a estudiar, generalmente en el eje X van a estar representados los volúmenes y en el eje Y la presión o a veces la temperatura. Depende, a veces hay diagramas presión-volumen, es el más común en la termodinámica. PV, presión-volumen. Las presiones absolutas nunca son negativas. Lo mínimo que son es cero. Los volúmenes nunca pueden ser negativos. Lo mínimo que son es cero. No puede haber un volumen negativo, ¿no? Y por lo tanto, yo no me voy a ir del primer cuadrante. Recuerden que este es el segundo, tercero, cuarto, no me voy a ir del primer cuadrante, por eso es que siempre estoy representando la función directamente proporcional y también la inversamente proporcional, solamente lo que cabe de esperar en el primer cuadrante donde tanto x como y son positivas y por eso en realidad pongo esta semirrecta más que la recta completa que parte del origen. No me puedo llevar menos 2 kilos de manzana y me pagan 4.000 pesos. No, eso no, porque ellos venden, no compran, ¿cierto? Entonces no tiene sentido hablar de que pago negativo, ni que llevo kilos negativos. Entonces esa tenemos el ejemplo de la proporcionalidad directa. Si yo puedo probar que una magnitud macroscópica del gas, la presión, por ejemplo, y la temperatura, son directamente proporcionales, si puedo probar esto, que es una recta o que es una dependencia lineal y que parte del origen, 0, 0. Si puedo probar eso, pruebo la dependencia lineal. Fíjense que la dependencia lineal implica también que si despejo la constante k, y sobre x es constante. Entonces cuando y sobre x es constante, ya vamos a ver las leyes de Gay-Lussac y de las leyes de Charles, ¿cierto? Que dice que B1 es a T1, como B2 es a T2. Bueno, y las leyes de los gases se va a plantear esto también. De pronto esta es otra manera de ver lo mismo, ¿cierto? Si B sobre T es constante, hay una proporcionalidad directa entre B y T, porque si B sobre T, por ejemplo, es constante, le voy a poner K a la constante. Entonces B es igual a la constante K por T y tengo una función directamente proporcional. ¿Se ubican? Bueno, eso hay que saberlo. Esa es la proporcionalidad directa. Bien. Ahora voy a mostrar acá la proporcionalidad inversa. Y me voy a tomar un ratito para explicar este caso donde una variable es inversamente proporcional a la otra. La física está llena de fórmulas donde una magnitud es directamente proporcional a una, pero inversamente proporcional a la otra. Está, pero llena la física de todo ese tipo de expresiones, de funciones, ¿no? A veces hay sumandos y demás, pero muchas veces hay solamente relaciones de multiplicación y división y nada más. En una dependencia de una variable con respecto a otras o varias, ¿no? La proporcionalidad inversa se dice que y es inversamente proporcional a x, acá hay una constante de proporcionalidad k. Ponemos con otro color ahí. La constante de proporcionalidad. Y es inversamente proporcional a x si al duplicarse x, y se reduce a la mitad. Si al triplicarse x, y se reduce a la tercera parte. ¿Ven? No es que x aumenta, y disminuye y ya es inversamente proporcional. No, x aumenta y disminuye es una función decreciente. Podría decrecer una función de muchas maneras. Una función puede decrecer así, linealmente. Una función puede decrecer, no sé, parabólicamente. Bueno, no sé si parabólicamente, puede decrecer exponencialmente, logarítmicamente, qué sé yo, de muchas maneras puede decrecer. O sea, una función que al aumentar x disminuye y es una función decreciente. No alcanza para decir, es inversamente proporcional, como hacen los libros. Como a mí no me gustó que los libros dijeran, esta variable aumenta, la otra disminuye, proporcionalidad inversa, digo, no. Voy a demostrar que la proporcionalidad inversa es un tipo particular de función decreciente, donde x aumenta, y disminuye, pero de una manera muy particular, ¿no? Y de la misma manera puedo decir que si x se reduce a la mitad, y aumenta al doble o se duplica, ¿no? Y además puedo decir que x nunca es cero, porque no puedo dividir por cero, e y nunca es cero, porque una división
entre un número distinto de 0, por cualquier número nunca puede dar 0. Entonces ni x ni y son iguales a 0. Fíjense que esta curva es muy común en la matemática y se llama hipérbola. Para más datos, en este caso particular, bueno, en un caso particular, si vos tenés y igual a 1 sobre x, la constante vale 1, se llama hipérbola equilátera. Tiene otra rama por acá negativa que no la pongo porque x nunca puede ser negativo, porque x va a ser volumen y va a ser presión, así que nunca son negativos, como dijimos recién, no pongo la otra rama. Pero tiene dos ramas la hipérbola en la matemática. Así que vemos que una función de proporcionalidad inversa es una función decreciente hiperbólicamente, y recién dijimos que una función de proporcionalidad directa es creciente, linealmente pasando desde el origen con una cierta pendiente, la recta. ¿Cierto? Entonces quiero que eso lo tomen en cuenta porque ahora vamos a empezar a demostrar, a probar, primero en forma teórica, la dependencia que hay entre estas variables macroscópicas del gas, presión, volumen, temperatura y por ahora masa. Y un poco más adelante vamos a reemplazar la masa por el número de moles. No es tan fácil de medirlo, ¿cierto? Pero después vamos a hacerlo. ¿Se ubican? Entonces, fíjense una cosa más relativa a esta función inversamente proporcional. Yo puedo decir que x por y es igual a la constante k. Si despejo la constante k, queda x por y. O sea, vamos a ver, por ejemplo, cuando p por b es constante, p por b es constante, o puedo decir que en el estado 1, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, eso va a representar, esta es la ley de Boyle y Mariotte, que es para un gas a temperatura constante, y vamos a ver que la temperatura constante, esto implica que hay una proporcionalidad inversa entre la presión y el volumen. O sea, la presión es inversamente proporcional al volumen. P igual a K sobre B. ¿Ven? Proporcionalidad inversa. O si las dos variables están multiplicadas entre sí, bueno, es otra manera de ver la proporcionalidad inversa. Fíjense que es medio contradictorio, ¿no? En la proporcionalidad inversa, las magnitudes x e y se multiplican entre sí para dar constante, y en la proporcionalidad directa, y sobre x se dividen entre sí para dar la constante. Es porque estamos despejando la constante, por eso parece medio contradictorio, ¿no? Si las variables están dividiéndose, P1 es a T1 como P2 es a T2, la proporcionalidad es directa. Y si se están multiplicando P1 por B1 igual a P2 por B2, la proporcionalidad es inversa entre P y B. Esto se debe a que en un caso estamos despejando la I y en otro caso estamos despejando la K, digamos, la constante K. Por eso cuando el cociente entre las dos magnitudes es constante, la proporcionalidad es directa, ¿no? Llevo 1 kilo de pan, pago 2.000 pesos. Llevo 2 kilos, pago 4.000 pesos dividido 2, 2.000 pesos. La constante siempre es la misma, 2.000 pesos por kilo. Y acá, por ejemplo, un ejemplo que se da muchas veces en matemática de la proporcionalidad inversa, y ahí uno de la proporcionalidad directa, cuando voy a comprar 1 kilo de manzana. Para ver un ejemplo en la matemática de la proporcionalidad inversa, es cuando vos decís, bueno, por ejemplo, hay que armar un total de, qué sé yo, 12 computadoras. Y bueno, y vos decís, si trabaja un operario demora 12 horas en armar las 12, no importa, sí, se puede poner las 12 computadoras, ¿no? En la constante K. Entonces, si vos pones 2 operarios, ¿cuánto van a demorar? 6 horas, porque lo hacen en el doble de tiempo, porque trabajan entre 2, pero 2 por 6 da 12. Entonces ahí tenés otro ejemplo de x por y igual a k. O sea, el número de operarios es igual a k sobre las horas que trabaje cada uno, ¿cierto? Ahí hay una proporcionalidad inversa. A más operarios, menos horas. Si pones, digamos, a 6 operarios, arma las computadoras en 2 horas. 6 por 2 da 12, etcétera, etcétera. A más trabajadores, menos horas. Esa es un uso muy habitual en la matemática de la función inversamente proporcional. Cuando se mide el trabajo
Ustedes probablemente no lo sepan, pero el trabajo se mide en horas hombre. Ahora le llaman horas persona, para no sexualizar horas hombre, horas mujer. Ay, ay, ay. Horas persona, bueno. Pero normalmente se llamaba la medición del trabajo, por supuesto, el trabajo rutinario, no el trabajo de un inventor, de Steve Jobs cuando crea el iPhone, no, no, el trabajo rutinario. Se miden horas hombre o horas persona, ¿cierto? Entonces, un trabajo es para 50 horas persona. Y bueno, si es para 50 horas persona, hora multiplicado por persona, pongo 5 personas y están 10 horas trabajando. O pongo 50 personas y lo hacen en una hora, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo de la proporcionalidad inversa en la matemática. Y la proporcionalidad inversa lleva a esta curva, que como hemos dicho, es una fórmula muy particular de función decreciente. Bien, entonces, resumiendo, la proporcionalidad directa, tenemos que la y crece con la x, ¿no? Directamente proporcional a través de una línea recta que parte del origen, y si es inversamente proporcional, y es igual a k sobre x, pasa eso que vemos acá, que es una hipérbola. Bien, después de este repaso matemático de las funciones directamente proporcionales e inversamente proporcionales, que ya estaban en un video que hice yo hace tiempo, muchas veces donde piden en problemas de cinemática, qué pasa si el tiempo o si la velocidad del móvil aumenta, la altura de la caída libre, o la altura del edificio se duplica, el tiempo se duplica, se reduce a la mitad y todas esas cosas, eso lo toma bastante, eso ya lo hemos visto en algún ejemplo de estas proporcionalidades directas e inversas, pero ahora me di el gusto de ponerlo en la teoría. Ahora sí, voy a empezar. Lamentablemente va a quedar medio largo este video, pero yo espero que se inmolen y lo vean, porque he hecho un esfuerzo bastante importante para analizar el gas ideal de un punto de vista teórico, sin despachar con se demuestra en un laboratorio. No, no, no. Entonces, ahora sí, analicemos el comportamiento de un gas ideal. Vamos a estudiar la proporcionalidad que hay entre la presión y el volumen. Vamos a suponer que las otras magnitudes, temperatura y masa del gas, se mantienen constantes. O sea, para el mismo gas, a la misma temperatura. Dejando constante las otras dos variables, recordemos que hay 4 variables en danza acá. Presión, volumen, temperatura y por ahora masa. Voy a dejar la masa del gas y la temperatura constante. Y voy a jugar con la presión y el volumen. Voy a ver qué pasa. Y me doy cuenta que tengo un gas encerrado acá en un recipiente de un volumen B1 a una presión P1. Si yo reduzco, lo comprimo y reduzco el volumen, paso a un volumen menor B2, voy a notar que la presión aumenta. Esto es obvio. Sabemos en el inflador perfectamente que apretamos el émbolo para abajo para disminuir el volumen del gas y presurizarlo. Eso es bastante obvio que si yo disminuyo el volumen, aumenta la presión. El gas va a estar más presionado allá adentro. Eso es súper obvio, ¿no? Podría decir que tengo una función decreciente. Si la X aumenta, la Y disminuye. Entonces, si disminuimos, el volumen aumentará la presión del gas, como es obvio. Pero probaremos, en forma teórica, que la presión no solo es una función decreciente del volumen, ¿cierto? Menos volumen, más presión decreciente, sino que además es una función inversamente proporcional. Pero no por un laboratorio, lo voy a hacer teóricamente, porque no todas las funciones decrecientes son inversamente proporcionales. Ya sabemos que la función inversamente proporcional es una función muy particular, ¿no? Que nunca vale cero ni la x ni la y, como ya hemos dicho, es una hipérbola. Nunca es cero ni la x ni la y. En cambio, la otra es cero la x y la y en el origen. Bien. Entonces, fíjense lo que hice para probar que la función, que la presión es inversamente proporcional al volumen, ¿no? Fíjense, miren, acá tengo el gas a, a una presión P1 y a un volumen grande B1, todo el gas. Todo el volumen es B1, todo este gas.
Entonces yo, ahí está el redactado y todo, ¿no? Supongamos que le coloco un tabique acá en el medio, ¡pac! Y lo divido, ¿cierto? Como está a la misma presión, sigue a la misma presión, no pasó nada, y ahora lo separo, como si tuvieran un circo, ¿no? Agarro esto y la mujer y la parto en dos partes. Entonces tengo ahora dos recipientes a la misma presión P1, P1 y P1, pero un recipiente tiene la mitad del volumen, un medio de B1, y el otro recipiente tiene la otra mitad, un medio de B1, entre los dos totalizan lo que era antes el B1, ¿cierto? Y ahora yo por algún procedimiento, ¿no? Que no voy a explicar ni imaginar, pero de alguna manera yo mezclo estos dos gases, saco este gas de acá y lo meto acá adentro, a la misma temperatura sin aumentar la temperatura. A la misma temperatura este gas lo meto acá y lo encierro en un solo volumen de un medio de B1, a todo el gas. Por eso acá hay unos pocos puntitos y acá está el doble de los puntitos. ¿No? Fíjense que los puntitos representan el gas. Acá el mismo número de puntitos que acá. Nada más que acá está más alejado, menos presión, y acá está más cerquita, más presión. Acá están igual que arriba, y acá están separados en dos partes iguales, y acá están juntados de nuevo. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Por un principio que ustedes ya han visto en química, que se llama la ley de las presiones parciales de Dalton para una mezcla de gases. Si yo mezclo dos gases que estaban a la misma temperatura y los mezclo y ocupaban volúmenes iguales, entonces la presión nueva del gas va a ser la suma de las presiones que ocuparían cada gas de la mezcla en el total del volumen. Pero bueno, acá el gas 1 de la mezcla y el gas 2 de la mezcla es el mismo gas, o sea, estoy mezclando dos gases iguales, pero el concepto es el mismo. Si este gas tiene una presión P1 parcial y el otro gas tiene una presión P1 parcial, si lo meto ahora a esa mezcla de gas en el mismo volumen, la presión va a ser la suma de las presiones parciales de cada gas, P1 más P1, 2P1. Entonces, si el volumen se redujo a la mitad, un medio de B1, la presión aumentó al doble. No solamente se redujo el volumen y aumentó la presión, sino aumentó al doble. Entonces eso establece el concepto de función inversamente proporcional y no simplemente una función decreciente. ¿Se ubican? Entonces está demostrado teóricamente ese concepto, ¿no? Fíjense qué lindo. Y de esto para no tener que ir al laboratorio y despacharme con se prueba en el laboratorio. Entonces aquí la mezcla no sería entre, no sería tal porque se trataría del mismo gas a la misma temperatura. Y como cada gas ocupa el volumen un medio de B1 y el otro un medio de B1, cuando lo junte van a tener entre los dos el mismo volumen, un medio de B1, y se va a aplicar el principio de Dalton. Entonces hemos probado en forma teórica, sin ir a un laboratorio siquiera, que la presión es inversamente proporcional al volumen, ¿no? Tal vez no lo dijimos esto, pero se puede ver acá. Supongamos que la constante K sea 1, ¿o no? ¿Cierto? Si yo tengo, porque a lo mejor a usted no le quedó claro por qué si una cosa se duplica, la otra se reduce a la mitad o viceversa. Pero si uno hace la tabla de valores acá, si x va, y la constante supongamos que valga 1, si x es 1, si x es 1, 1 sobre 1, 1, ¿no? Y si x vale 2, 1 sobre 2, un medio. Ahí que tenemos que x se duplicó de 1 a 2 e y se redujo a la mitad, ¿no? Ahora, bueno, si x lo reducimos a la mitad, en lugar de 1, la mitad de 1 es un medio, cuando hacemos esta cuenta quedaría 1 sobre un medio, y 1 sobre un medio es 2, porque se da vuelta la fracción del denominador. Entonces, si miramos el estado inicial del gas, 1, 1, vemos que se redujo a la mitad del volumen, la presión aumentó al doble. O sea, eso está intrínsecamente relacionado con la función de proporcionalidad inversa. ¿Por qué? Porque tenemos que x por y tiene que ser constante. En este caso es como decir, P por B tiene que ser constante, ¿no? Si la presión teníamos P por B1, tiene que ser constante. O sea, si el volumen lo reduzco a la mitad, B1 sobre 2, si el volumen se me reduce a la mitad, la presión me tiene que aumentar al doble, 2 por B1, para tener que el producto P por B y por X es la constante K. ¿Se ubican? Entonces,
el 2 se va con el 2 y queda entonces acá que V1 igual a P1. Bueno, en realidad esto va a ser un nuevo volumen y esta va a ser una nueva presión y por lo tanto va a quedar P1 por V1 igual a P2 por V2, que no es más que la ley de Boyle y Mariotte, ¿no? Con lo cual estaríamos también demostrando la ley de Boyle y Mariotte, ¿no? Y al ser P inversamente proporcional a B, es muy habitual hacer los gráficos presión-volumen. Presión en ordenadas, volumen en abscisas. Entonces, la presión es inversamente proporcional al volumen. Entonces ahí tenemos, este símbolo significa proporcional, ya lo hemos visto alguna vez, parece como un alfa así, pero un poquito diferente, ¿o no? Inversamente proporcional al volumen. En un gráfico presión-volumen se trata de una hipérbola que recibe el nombre de ¿qué? Ya sabemos, o lo hemos visto y lo vamos a repasar ahora, isoterma, porque esto está medido o realizado, este experimento, a una temperatura constante y con la cantidad de gas constante o masa de gas constante. Entonces, al ser constante la temperatura, eso establece lo que se llama la isoterma. ¿Mm? Ahí tenemos una bonita gráfica y demostración de por qué la isoterma es una hipérbola, ¿no? Como ven ahí. Esta línea une puntos PV, presión-volumen, une puntos presión-volumen que se caracterizan todos con una temperatura constante, ¿no? Si yo duplico el volumen, de acá paso acá, se reduce a la mitad la presión. Si reduzco a la mitad el volumen, aumenta al doble la presión. Bueno, lo que se sugiere de esa hipérbola que pueden ver ustedes ahí. Ya está la dependencia presión con volumen. Yo voy a partir todo relacionando la presión con las distintas variables macroscópicas. Recordemos que hemos dicho que las variables macroscópicas en principio son P, V, T y M, por ahora M. Así que ya hemos relacionado P y V y hemos visto que P, ay, 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 y hemos visto que P, presión, volumen, temperatura y masa. Ya hemos relacionado y hemos visto que P es inversamente proporcional a B. Ahora vamos a relacionar P con T, teóricamente también, para un volumen constante, para una masa constante. Dejo todo lo demás constante. Juego con dos variables, todo lo más constante. Porque si no tenemos una función con 4 variables. Es demasiado, ¿o no? Entonces, ahora estudiaremos la relación que hay entre presión y temperatura, dejando constante la masa del gas y el volumen. Entonces, el volumen constante es como una olla a presión, pero supongamos que tenga solamente gas, no tenga líquido, como la olla que tiene líquido normalmente, ¿no? Pero bueno, la olla está volumen constante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si estoy a una temperatura T1, ese gas va a efectuar sobre las paredes del recipiente una presión P1, ¿no? Entonces, vamos a tener, recuerden que la temperatura de un cuerpo, en este caso de un gas, es una medida de la energía cinética molecular media que tiene cada partícula. Así que van más o menos despacito, a velocidad pequeña las moléculas, en todas direcciones y sentidos. Y van chocando con las paredes y determinan una presión. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura? Le pongo un quemador ahí y lo caliento. Y paso de T1 a T2. ¿Qué pasa con la presión? Nos damos cuenta. Si aumentamos la temperatura va a aumentar la presión. Le estamos metiendo presión a la olla de presión. Si le damos fuego y fuego y fuego. Entonces, tenemos en cuenta que si aumentamos la temperatura de un gas a volumen constante, aumentará la presión. Pensemos en una olla de presión. Probaremos en forma teórica que la presión no solo es una función creciente de la temperatura, a más temperatura, más presión, sino que es una función directamente proporcional, porque no todas las funciones crecientes, crece X, crece Y, son directamente proporcionales, ¿no? Una función puede crecer de muchas formas, y la directamente proporcional es una recta que sale del origen. Así que vamos a ver si podemos probar eso de manera teórica y justificarlo de manera teórica. Allá vamos. La temperatura
es una medida de la energía cinética molecular media de las moléculas del gas. Entonces, si aumentamos la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas y con ello aumenta la velocidad de las moléculas. Y con ello, evidentemente, las moléculas van a tener más velocidad, van a chocar con más energía sobre las paredes del recipiente, habrá más colisiones por unidad de tiempo, la velocidad media de la molécula entre dos choques sucesivos es mayor y eso va a justificar que la presión va a ser mayor. Entonces es bastante lógico pensar a más temperatura, va más rápido la molécula, choca más fuerte, más presión. Pero falta ver lo siguiente. Miren, eh, se puede ver claramente que la presión es creciente con la temperatura. Más temperatura, más energía cinética media, más presión. Si consideramos que el gas es ideal, que las moléculas no chocan entre sí, solo con las paredes del recipiente, no hay razones para pensar que este crecimiento no sea lineal. No hay razones para pensar, crece, pero crece así de manera curva. No hay razones, porque es una. Podemos aceptar que hay una dependencia lineal entre la presión y la temperatura absoluta en Kelvin. No la temperatura en grados Celsius o temperatura relativa en grados Fahrenheit. No, la temperatura absoluta, que es la que da realmente la pauta de la energía cinética promedio de la molecular, ¿no? Por lo tanto, no hay razones para pensar que no haya una variación lineal. O sea, hay una variación lineal entre P y T. Aún no alcanza para decir que la función es directamente proporcional, porque ya vimos recién que podría haber una dependencia lineal, ¿cierto? Y no ser una recta que parta del origen. Podría ser una recta que parta de otro punto, y bueno, y ahí también sería lineal y no sería directamente proporcional porque no partiría del origen, ¿no? Así que vamos a ver si parte del origen o no parte del origen. Y fíjense cómo teóricamente yo puedo probar que hay una dependencia linealmente proporcional entre la presión y la temperatura, analizando lo que pasa en el origen. ¿Cierto? Si yo pienso que la temperatura en el origen, temperatura va a ser ahora una suerte de X, eje de abscisas. Si parte del origen, el origen de X de la temperatura sería 0 Kelvin. Si yo pienso en el 0 Kelvin, es el punto de la temperatura en la cual desaparece toda energía cinética de todas las moléculas. Se ha demostrado que nunca se puede llegar totalmente a ese cero absoluto, pero puede acercarse uno bastante, ¿no? En ese punto todas las moléculas quedan en un absoluto reposo y por lo tanto no van a presionar nada a la pared de los recipientes, no van a chocar entre sí, ni chocar con las paredes, ni nada, porque a 0 Kelvin van a estar totalmente quietas las moléculas y por lo tanto no van a chocar y no van a presionar. Entonces si hay 0 Kelvin, hay 0 pascales de presión y estoy en el cero, en el origen que necesito para probar la dependencia directamente proporcional. Y de esa manera yo pruebo teóricamente, acá grafiqué, no se utiliza tanto este gráfico, pero se puede hacer en termodinámica el gráfico presión-temperatura. El más común es el presión de volumen, PV o diagrama de Clapeyron, como se llama comúnmente para considerar procesos termodinámicos. Pero el diagrama presión-temperatura puede hacerse. Y yo acá estoy viendo que I es directamente proporcional a X. O sea que la presión es directamente proporcional a la temperatura. A más temperatura, más presión, linealmente, y además parten del origen, 0 de temperatura, 0 Kelvin, 0 de presión sobre las paredes del recipiente, 0 pascales. Y eso me ha permitido demostrar de manera teórica, sin tener que decir, se prueba en el laboratorio, que P es directamente proporcional a T. Bien. Ahora me queda relacionar la otra variable. Recordemos que las variables macroscópicas de un gas hemos dicho que son la presión, el volumen, la temperatura y por ahora la masa del gas, ¿no? Después vamos a ver que en realidad es N el número de moles, lo que realmente importa. Por ahora no sé nada, me gusta encarar así los temas, no sé nada de los gases
y voy a razonar y encontrar la ecuación general de estado razonando. Y después le voy a aplicar un poquito de laboratorio para justificar los últimos pasos de la ecuación general de estado y la constante universal de los gases y todo lo demás, ¿no? Pero ya hemos visto que P es inversamente proporcional a B. Ya hemos visto que P es directamente proporcional a T. Inversa a B y directa a T. Y ahora vamos a hablar de P con M. O sea, todas las razones, todas las dependencias las voy a estudiar desde P, considerando P como la consecuencia más claramente medible de la presión, la consecuencia macroscópica más claramente medible a partir de la masa, el volumen y la temperatura que tenga el gas. O sea que siempre la I, la ordenada, quiero que sea P. Así que voy a relacionar ahora la presión con la masa del gas. Y yo digo lo siguiente, acá tengo una masa 1 del gas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 moléculas, dibujé ahí. Están en una presión P1. Si yo aumento la masa del gas, estoy con un inflador, dejo constante, porque ahora voy a jugar con ¿qué? Voy a jugar con P y M. Presión y masa, eso quiero relacionar ahora. Y voy a dejar constante el volumen. O sea, es como estar inflando un fútbol, una pelota, ¿no? O una cámara de una bicicleta, de un auto, lo que sea, ¿no? Que ya está suficientemente inflado para considerar que ya tiene un volumen constante. Prácticamente no va a aumentar de volumen, ¿no? A medida que lo infle. Cuando yo voy inflando un fútbol, una pelota, ¿qué pasa? Voy metiéndole más masa adentro. Más partículas de aire van entrando. Si es una bicicleta, van pasando por el gomín y se va inflando el gomín y van pasando para dentro de la cámara. Y entonces al meter más masa, supongamos que sea a la misma temperatura y no se caliente ni nada, bueno, va a aumentar la presión. A más masa, más presión. Entonces, por ese lado, lo tengo que aceptar, que si aumentamos la masa del gas, bombeando más gas en un recipiente con el volumen constante y a la temperatura constante, va a aumentar la presión. Pensemos en una pelota de fútbol que la estoy inflando, o en una cámara de una bicicleta que la estoy inflando. Probaremos en forma teórica que la presión no solo es una función creciente de M, a más masa más presión, a menos masa menos presión, una función creciente, sino que además es directamente proporcional. Una función puede crecer de muchas formas. Vamos a ver que crece y además que lo hace en forma directamente proporcional. Si tenemos dos recipientes de igual volumen, bueno, esto me pareció lo que hicimos recién también con el experimento ese de Dalton, pero con alguna diferencia. Acá hay dos recipientes con el mismo volumen. Volumen B, con la misma masa de gas, a la misma temperatura y por ende a la misma presión, ¿cierto? Todas las variables iguales, ¿cierto? Ahora, si por algún medio yo trasvaso todo el contenido de la masa de un recipiente al otro, me va a quedar un solo recipiente con el doble de masa. Dupliqué la masa. ¿Qué va a pasar con la presión? Se va a duplicar. ¿Por qué? Por el principio de Dalton de las presiones parciales. Este gas, en el volumen total, que es B, y que ahora va a seguir siendo B, el volumen total, esta masa ejerce una presión P y la otra masa M ejerce una otra presión P igual. Cuando junte las dos masas, voy a tener una masa total del doble y una presión P más P, 2P. Entonces ahí se observa la dependencia directamente proporcional entre presión y masa. El doble de masa, con el mismo volumen y la misma temperatura, el doble de presión. El triple de masa, el triple de presión, etcétera, ¿no? No solamente se prueba que una función es creciente, sino que lo hace en forma directamente proporcional. Y además podemos agregarle el concepto del cero también, ¿no? Que si reducimos la masa a cero del gas, no habrá presión en las paredes del recipiente. O sea, si tengo dentro del recipiente cero absoluto de masa de gas, no hay nada, no hay presión. Y por lo tanto estamos en ese cero. Este gráfico no se hace habitualmente, pero si hacemos el gráfico presión-masa, parte del origen. Cero de masa, cero de presión. Más masa, más presión, directamente proporcional, linealmente proporcional, y ahí tenemos la dependencia presión-masa.
¿cierto? Concluimos entonces que a volumen y temperatura constante, la presión es directamente proporcional a la masa del gas. Ahí tenemos escrito en el lenguaje habitual de la matemática. P es directamente proporcional a M. Entonces yo ahora, jugando con las cuatro variables observables o medibles por mí macroscópicamente, como no puedo empezar a ver la velocidad de una molécula en un instante y en otro instante y en otro instante, no puedo. Pero las cuatro variables se relacionan de esta manera. P es inversamente proporcional a B, es lo primero que demostré. P es directamente proporcional a T y P es directamente proporcional a M. Y no hay más variables para un gas. Entonces yo puedo decir que esta proporcionalidad, ¿cierto?, se convierte en igualdad agregando una constante, perdón, una constante de proporcionalidad K. Entonces yo ya encontré teóricamente, sin ir al laboratorio ni nada, que la presión es igual a una constante por la masa, por la temperatura y dividido el volumen. Entonces la presión es inversamente proporcional al volumen si M y T es constante. Directamente proporcional a la temperatura si M y B es constante. Y directamente proporcional a la masa si T y B son constantes. ¿Se ubican? O sea, yo te dejo dos variables constantes, en el último caso T y B, y te estudio la proporcionalidad varío 1 que pasa con la otra. Porque hay cuatro variables en danza. Cuatro. Imagínense si empiezo a mover las cuatro al mismo tiempo, se me va a complicar bastante, ¿o no? Tengo que dejar siempre dos constantes para ver cómo la tercera depende de la cuarta, podríamos decir así. O la primera de la segunda, dejando la tercera y la cuarta constante. De esa manera tengo que estudiar el gas. Bien, si hiciera esto, que parece bastante lógico, notaría que esa constante K, ¿cierto?, depende del gas. Esto es parecido a la ley de la calorimetría, que habíamos dicho que, bueno, si se duplica la masa hay que darle el doble de calor. Si se duplica el aumento de temperatura, delta T, hay que darle el doble de calor. Y hay una constante proporcionalidad llamada calor específico, y no es lo mismo para el agua, que para el aluminio, que para el acero. Bueno, y esto sería parecido, ¿o no? Nada más que la constante K, habría una constante K para el oxígeno, una constante K para el nitrógeno, otra para el dióxido de carbono. Sería una posibilidad, ¿no? Pero ahora sí voy a agregarle un toquecito del laboratorio. Los físicos demostraron, ¿cierto?, de que yo puedo observar acá primero, antes de hablar del experimento, no va a presionar igual 100 gramos de hidrógeno 2 para la misma temperatura y volumen, ¿cierto? La presión para la misma temperatura y volumen y la misma masa, 100 gramos de hidrógeno que 100 gramos de oxígeno, o 100 gramos de dióxido de carbono, o 100 gramos de esto, 100 gramos del otro. O sea que si aún dejara M constante 100 gramos y T constante y B constante, la presión sería distinta según el gas. Si hiciera esta como ecuación general de estado, habría una constante K para cada molécula de gas distinta. Pero los físicos observaron, ahora sí, vamos al laboratorio, observaron que 2 gramos de hidrógeno diatómico, H2, presionan igual, provocan la misma presión que 32 gramos de oxígeno diatómico. Dijeron, qué raro, ¿no? Porque son masas distintas, 2 gramos de hidrógeno, 32 gramos de oxígeno, masas distintas, a la misma temperatura, al mismo volumen, ejercen la misma presión. ¿Cómo puede ser? Entonces ahí se dieron cuenta que la verdadera dependencia de la presión no es directamente con la masa, sino con la cantidad de materia. Recordemos que la cantidad de materia es N, es el número de moles, ¿no? Vamos a hacer un toquecito breve por el apunte Sistema de Unidades, la guía número 2, creo. No sé. 3, no sé por dónde pasó. Bueno, no sé qué número tiene. Bueno, en sistema de unidades habíamos visto que la masa es una magnitud fundamental, se mide en kilogramos, pero también la cantidad de sustancia es fundamental.
Hay 7 magnitudes fundamentales en el sistema internacional, son longitud, masa, tiempo, temperatura absoluta en Kelvin, corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia en mol. Así que tanto el mol como la masa, las dos son fundamentales, ni siquiera una es derivada de la otra. Entonces son dos cosas distintas, la cantidad de sustancia y la masa. Si vieron la clase, cuando expliqué el tema, demostré acá en masa y cantidad de sustancia como, ¿cierto? 5 moles de hidrógeno, ¿cierto? Diatómico, 2 gramos por 5, 10 gramos de masa tienen, y 2 moles de O2, O2 32 por 2, 64 gramos. Son masas distintas. ¿Quién tiene más masa? Los 2 moles de oxígeno, 64 gramos. El otro tiene menos masa, 10 gramos. Pero estos son 2 moles. O sea, son 2 por el número de Avogadro. ¿Cierto? Son 2 por 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Recordemos que el número de Avogadro es una cantidad que es independiente de a qué se aplique. Uno puede decir un mol de molécula, un mol de átomos, un mol de electrones, un mol de manzanas. No se utiliza, pero se podría utilizar, ¿no? Así que, así como decíamos que un par son 2, puede haber un par de vasos, un par de planetas, un par de galaxias. Bueno, son 2 un par, ¿cierto? Una docena son 12, sea una docena de huevos, sea una docena de edificios, ¿no? Una docena de planetas, son 12. Bueno, el mol también. Un mol son 6,02 por 10 a la 23, son 602.000 trillones. 602.000 trillones, 10 a la 18, 19, 20, 21, 22, 23, ahí está. Imagínense, 2 moles de oxígeno son 2 por 600.000 trillones. No puedo empezar a medir esa cantidad tan astronómica de partículas, porque es muy grande esa cantidad de partículas. Y nosotros llevado a la cuestión macroscópica, observable por nuestros sentidos, hablamos de moles, porque es más sencillo, 2 moles. Bueno, 2 moles, obviamente, si me pongo a contar la partícula, 6 por 2, 12. 12, 1,2 cuatrillones. 1,2 cuatrillones. Millones de millones de millones de billones. Qué sé yo, si me faltó algún millón o no. Se ubican, o sea, es una cantidad imposible de ni siquiera razonar. Bueno, y vemos cuál tiene más cantidad de materia. Esto, porque 5 mol es más que 2 mol. Hay más partículas acá que acá, ¿no? Y bueno, se puede demostrar que la presión del gas depende a la misma temperatura, la presión del gas a la misma temperatura depende de la cantidad de materia, de los moles, ¿no? Y no depende de si las partículas son más grandes o más pesadas, todas partículas más pesadas o de más masa, o todas partículas más chiquitas, pero muchas más, muchas partículas. Son chiquitas y son muchas, presiona más el gas que si son grandes y son pocas, digamos. Lo único que importa es la cantidad de partículas, si van a estar a la misma temperatura. ¿Se ubican? Bueno, disculpen que está resultando medio largo este video. Re largo está resultando. Pero bueno, eh, esto lo tenía que explicar en un video y lo quiero redondear ahora. Entonces los físicos se dieron cuenta, ¿cierto?, que la pregunta es, ¿qué tendrán en común 2 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno? Yo los 32 gramos de oxígeno los puedo medir, incluso hasta en una balancita de cocina puedo pesar 32 gramos, 2 gramos con un poco de dificultad puedo. No puedo medir trillones de millones de billones de trillones de partículas, no puedo contarla una por una, no puedo. Pero los gramos sí lo puedo, por eso siempre yo pensaba relacionar la presión con la masa, porque es la magnitud macroscópicamente medible. Pero resulta que la presión se relaciona mejor con el número de moles del gas. Entonces, ¿qué tienen en común 2 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno? La respuesta es, tienen la misma cantidad de materia. Ambas tienen 1 mol de sustancia. Recordemos que 1 mol, como dijimos recién, son 6,02 por 10 a la 23 moléculas, como el número másico, si vamos a la tabla periódica,
de los elementos, ¿cierto? El número másico que está ahí arribita, bueno, o a veces está abajo, en esta está abajo. Bueno, el número másico es el número que representa precisamente la masa. El hidrógeno es 1,00797. Bueno, redondeando es 1, ¿o no? El número másico del hidrógeno. Entonces, 1 por 2, porque es hidrógeno diatómico. En la molécula hay dos átomos de hidrógeno con un enlace covalente. Tienen una masa de 2 gramos, ¿cierto? En cambio, un mol de oxígeno tiene 6,02 por 10 a la 23 partículas de oxígeno. Y si voy al número másico, no atómico, porque el número atómico del oxígeno es 8, que significa que el oxígeno tiene 8 electrones en la última órbita, 8 protones, 8 electrones en total, 8 protones en el núcleo, pero 15,999, 16 de número másico, es porque hay generalmente el mismo número de protones que de neutrones en el núcleo y por eso es más pesado, ¿no? Tiene 16 cada átomo de oxígeno. Como la molécula O2 tiene 2 átomos, 2 por 16 da 32 gramos. Bien. Espero que aguanten, por favor. Yo sé que es largo, pero bueno, los módulos en la facultad, el alumno está muy influenciado por el TikTok. ¿Y cómo me voy a poner una hora a ver un video? Escuchame, cuando vayas a la facultad te va a tener que fumar un profesor durante 1 hora y 20, porque es lo que dura el módulo. Así que hay que mantener la atención. Así que no lloren si el video sale largo. Bueno, estaba diciendo, ¿no? Y me voy a poner a reflexionar un poco yo ahora. Miren qué linda esta reflexión que me mandé acá. Y acá incluso la grafiqué y todo, ¿no? Ahí está el número de Avogadro. Vamos a ir a la calculadora. Y de paso voy a aprovechar para decir algo que se me quedó colgado del video anterior, de los videos anteriores, ¿no? No, del video anterior, que fue el de la radiación del calor. Tarde, pero nunca es tarde. Si yo hago Shift 7 en esta calculadora que tiene constante física como la 570ES, 991ES, hay otras que no tienen constante física. Pero bueno, en esta que sí la tiene, si busco la constante número 31, es sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann que vimos en la clase anterior de la radiación del calor. 5,670, tomando 4 cifras significativas, porque después viene un 4. Así que este 0 también es significativo. 5,67 o 5,670 por 10 a la menos 8 era watt sobre metro cuadrado sobre Kelvin a la cuarta. Bueno, esa era la constante de Stefan Boltzmann. Está en la calculadora con constante de la constante 31. Busquen en la tapita porque ahí está la constante en la tapita de la calculadora. Bien. Pero voy ahora a seguir con la tapita de la calculadora, ya que estamos. Así voy al número de Avogadro, que es la constante 24. Shift 7, constante 24, el número de Avogadro. Ahí está el número de Avogadro. Un mol es 6,0222 y todo lo demás por 10 a la 23 partículas de lo que sea. Como dijimos, como una docena son 12 de lo que sea, bueno, eso es un mol de lo que sea. Hay mol de electrones, hay mol de átomos, hay mol de moléculas, hay mol de lo que uno quiera. Ese es el número de Avogadro de partículas, que son las partículas que tiene un mol. Vuelvo a repetir. Bueno, ¿qué más? Sigamos acá. Acá, fíjense, me puse a razonar, porque digo, ¿cómo puede ser que 2 gramos de hidrógeno presionen igual que 32 gramos de oxígeno? La misma presión, ¿no? ¿Por qué me dice lo físico? Y porque tiene la misma cantidad de materia. Un mol. Bueno, sí, yo te acepto, la misma cantidad de materia. Fíjense, hice un dibujito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puse 7 y 7. La misma cantidad de partículas. No me cierra. ¿Por qué? ¿Por qué presionan igual? Si estas partículas están a la misma temperatura que esta. Es el mismo volumen. Volumen igual volumen. Temperatura igual temperatura. La misma temperatura, el mismo volumen. Ahora estoy relacionando P, B, T. Y en lugar de M estoy trabajando con N. Con N. Entonces, para el mismo número de moles. Un mol de H2, un mol de O2.
¿no? El mismo volumen y la misma temperatura. La presión tiene que ser la misma. Y entonces digo, qué raro, ¿no? Qué raro, porque yo digo, bueno, si estas moléculas son mucho más grandes, cada partícula de esta es 16 veces más pesada, o tiene 16 veces más masa, para decirlo mejor, que cada partícula de esta, ¿no? Porque 16 veces más, porque acá hay 32 gramos y acá hay 2 gramos, y la misma cantidad de partículas, 32 dividido 2 da 16, son 16 veces más pesadas, ¿no? Entonces, voy a hacer lo siguiente, miren, me voy a ir acá y voy a capturar esto, porque me pareció lindo, porque todo esto me puse a pensarlo yo, ¿no? No me quiero quedar superficialmente con lo que dice un libro, con lo que dice un físico, porque la regla es así y cosas por el estilo. Entonces, lo quiero razonar. Quiero ver por qué. ¿Por qué depende? ¿Por qué presionan igual? Si yo digo, pará, si están a la misma temperatura, yo digo que estas moléculas son la misma cantidad de partículas, pero son más grandes. Cuando choquen con la pared, tienen que hacer más presión, pensaba yo, ¿no? Pero la clave está ¿en qué? ¿A dónde está la clave? En que están a la misma temperatura. Que están a la misma temperatura es la clave. ¿Y qué es la temperatura? La temperatura es un indicativo de la energía cinética molecular media. De la energía cinética molecular media. No les quise poner en el apunte teórico ni demás, pero la energía cinética de una partícula, para una partícula sola, se puede probar que es 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta. La constante de Boltzmann no es la constante de Stefan Boltzmann, es otra constante, que también está en la calculadora acá, no viene al caso, pero la energía cinética depende directamente de la temperatura. Sobre eso vamos a enfatizar bastante bien ahora que hablemos de termodinámica. La energía cinética depende de la temperatura. Si la temperatura no cambia, no cambia la energía interna, eso lo vamos a estudiar bastante bien nosotros. Bueno, entonces lo que puedo decir acá es que si las partículas del mol de hidrógeno y del mol de oxígeno están a la misma temperatura absoluta en Kelvin, tienen la misma energía molecular media. O sea, la energía molecular de esta partícula es la misma energía de esta. Vamos a suponer que sea la media. Es la misma energía. Es la misma energía. No van a la misma velocidad. Porque si fueran a la misma velocidad, la partícula más grande choca más fuerte y hace más presión. ¿O no? Pero acá la presión depende no de la masa, sino del número de partículas. Si hay la misma cantidad de partículas, dice, hace la misma presión, a la misma temperatura. Lo que ocurre es que si la partícula es más grande, tiene más masa y tiene menos velocidad. Entonces acá hice la fórmula, miren qué lindo es esto, ¿no? Hice la fórmula de la energía cinética y lo redacté y todo, ¿no? Fíjense ustedes la energía cinética. Recordemos, cuando estudiamos la energía cinética de una partícula, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si cada una de estas partículas, ¿cierto? Supongamos que, para poner un número redondo, que una masa de arriba, del hidrógeno, lo voy a poner acá en rojo, es un medio, la energía cinética sería un medio, ¿no? A una temperatura determinada, de la masa 1, pongámosle, por la velocidad 4 al cuadrado, pongámosle, ¿no? Y la azul, que es el oxígeno, como está a la misma temperatura, tiene la misma energía. Entonces tiene que ser la misma la energía. Entonces yo digo, no, pero si esta partícula tiene 1, esta otra partícula tiene 16 de masa. ¿Ven? La masa pasó de 1 a 16. 16 veces más masa. Y no, tiene que tener más energía. Pero como tiene la misma temperatura, tiene la misma energía. Entonces, si tiene la misma energía, tiene que tener la cuarta parte de la velocidad. Entonces va a dar la misma energía. Fíjense, un medio por 1 por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. Dividido 2, 8. 8 joules, pongámosle, nunca va a tener 8 joules en una partícula sola. Pero para hacer número fácil de manejar, si tiene 16 veces la masa, tiene que tener la cuarta parte de la velocidad para que 1 al cuadrado 1, en lugar de 4 de velocidad, 1 de velocidad. 1 al cuadrado 1 por 16, 16 dividido 2, 8, ¿ven? Entonces la misma temperatura es la misma energía.
total. Es el mismo producto 1/2 de m por v al cuadrado. Entonces, la misma temperatura absoluta en Kelvin es que ante 16 veces más de masa, hay la cuarta parte de la velocidad. Por eso es que yo acá, vamos a borrar algunas cosas, es por eso es que yo acá directamente puse que la molécula de hidrógeno tiene 16 veces menos de masa, pero 4 veces más rápido va que esta molécula. Esta es pesadota, grandota, pero va despacito, va a la cuarta parte de velocidad de esta. Para la misma temperatura, tiene 16 veces más de masa, pero la cuarta parte menos de velocidad. Y eso va a representar la misma energía. Por eso es que los físicos demostraron que la presión se relaciona no directamente con la masa, sino la mejor relación que hacemos es con la temperatura. Perdón, con el número de moles. Con el número de moles. En lugar de hablar de la relación con la masa del gas. ¿Se ubican? No me digan que no es lindo. Lo redacté todo esto. Espero que lo hayan entendido, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que el número de Avogadro es muy lindo. Esto siempre lo digo en las clases. El comportamiento macroscópico del gas, ya sabemos todo lo que podemos observar con nuestro sentido, como el volumen, la temperatura, la presión, la masa. No podemos medir en forma directa la velocidad de cada partícula en cada instante, ya todo eso lo explicamos, ¿no? Ni medir en los moles de gas. No puedo contar las partículas y empezar a contar 1, 2, 3, 4, la vez contando, no puedo, ¿o no? Entonces, por el número de Avogadro, por eso, el número de Avogadro es, a mí me gusta pensar en el número de Avogadro como una llave mágica que lleva una de las llaves mágicas. La otra es la constante de Boltzmann, no de Stefan Boltzmann, sino de Boltzmann solo, que le hablé recién, que nos lleva del mundo microscópico al mundo macroscópico, la constante de Boltzmann, y también el número de Avogadro, y de que desemboca en la constante de los gases, porque se puede probar que la constante de Boltzmann por el número de Avogadro es la constante universal de los gases. No viene al caso, tampoco vamos a hacer una teoría muy larga de este tema. Pero lo importante es que la nueva jodita no va a ser entre P, B, T y M, sino entre P, B, T y N en lugar de M. Entonces, al poner N en lugar de M, o sea, el número de partículas, el número de moles, en lugar de la masa, vamos a encontrar que no va a haber una constante K distinta para cada gas, sino va a haber una única constante. Y ahí sí es una constante experimental, una única constante. Experimental no, porque también ha sido sacada por los físicos teóricos. En la teoría cinética de los gases, que no la vamos a dar, pero muchas de las cosas que he dicho se emparentan bien lejanamente con la teoría cinética de los gases, ¿no? Que se ve en la universidad y que están en los libros universitarios, de Sears y todos los libros que están incluso compartidos en el campus. Esa constante es la constante universal de los gases, R. Tiene un valor de 8,314 Joule por mol grado Kelvin. Perdón, por mol Kelvin. Retiro lo de grado. Bien. En este punto, porque está muy corto el video, voy a hacer esto. Es una broma lo que está muy corto el video, ¿no? Voy a hacer esto. Miren, qué lindo es esto. Voy a agarrar y voy a probar que esta constante R de los gases ideales en el sistema internacional 8,314 Joule por mol Kelvin, y en un sistema que no es el internacional, atmósfera litro sobre mol Kelvin. Abajo mol Kelvin, lo mismo, ¿no? Mol Kelvin. Pero arriba Joule y atmósfera litro. Voy a probar que son equivalentes. Allá vamos. En primer lugar, fíjense, antes de terminar con esto de la ley universal de los gases, como generalmente uno para aprenderse mnemotécnicamente, o sea, de memoria, se trata de eliminar los denominadores, el volumen lo paso multiplicando a la presión. Y esta es la famosa ecuación general de estado que probablemente la hayan visto sobradamente en química. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases ideales por la temperatura. Y esto se va a cumplir más o menos bien con un gas real. Si estoy a una presión
no muy alta, más bien baja, y en una temperatura no muy baja, no muy cerca de los puntos de congelación o cambio de estado, como ya vimos. Se va a cumplir bastante bien. Y se llama ecuación general de estado y tiene la virtud de vincular en una sola ecuación estas cuatro magnitudes características de un gas ideal: presión, volumen, temperatura y cantidad de materia. No importa de qué materia sea, si es N2, O2, CO2, dióxido de carbono, si es un gas noble, helio, que son moléculas monoatómicas, no importa, ¿cierto? Sí, lo único que importa es el número de moles. Y bueno, la presión, el volumen y la temperatura. Se relacionan estrechamente con esa bonita fórmula que la acabo de demostrar teóricamente. Si bien al final me pasé un poquito por el laboratorio para demostrar que el comportamiento no dependía de la masa m, como había propuesto al principio, sino el número de moles. Ahí sí me pasé un cachito al laboratorio. Bien, ahora sí, fíjense, miren. Presión por volumen es igual a N por R por T, ¿cierto? Voy a despejar de acá R, ¿no? Voy a despejar de acá la constante universal de los gases. Y la constante universal de los gases sería P por B sobre N por T, que pasan dividiendo. Y por lo tanto la constante universal de los gases tendría que medirse en ¿qué? Si la despejo de acá, presión, Pascal, por volumen, metro cúbico. Y acá dice N, número de moles, mol. Y temperatura, siempre la absoluta, en Kelvin, nunca la relativa. Si te dan la temperatura en Celsius, la pasás a Kelvin, sumándole 273, como ya sabemos. Bueno, fenómeno. Pero acá dice Joule por mol Kelvin, no dice Pascal metro cúbico por mol Kelvin. Bueno, es lo mismo. Vamos a probar que Pascal metro cúbico es lo mismo que Joule. Miren, Pascal por metro cúbico. Pascal es presión y presión es Newton por metro cuadrado. Lo vamos a ver más adelante porque viene después la parte de hidroestática. Pero bueno, la presión es fuerza distribuida en una superficie. Newton por metro cuadrado, dividida una superficie. Newton de fuerza por metro cuadrado es Pascal. Si a este Pascal lo multiplico por el volumen en metro cúbico, presión por volumen, estoy haciendo el PV, que acá está en atmósfera litro, presión volumen, y acá está en Joule, pero Joule me sorprendió el Joule. Entonces, si yo hago acá este producto, presión por volumen, se va metro cúbico sobre metro cuadrado, se van 2 metros acá con 2 de los 3, ¿y qué queda? Newton metro. Newton multiplicado por metro. No se dice Newton por metro, pero es Newton multiplicado por metro. Y Newton metro es Joule. Por eso se puede decir Joule sobre mol Kelvin, aparece así en los libros, en lugar de Pascal metro cúbico sobre mol Kelvin, pero es lo mismo. Bien, dicho todo esto, ¿cierto? Vamos ahora a pasar a demostrar que 8,314, esto es fácil de aprenderse de memoria. Fíjense que no hay ninguna potencia de 10, no hay un día a la menos 8, día a la menos 23, no hay cosas raras, ¿o no? Es súper fácil de acordarse. Y además es 8, y después viene 314, que es como el número pi. Yo me lo relaciono con pi. 8, y 314. Nada que ver con el número pi, pero yo lo relaciono. Bueno, vamos a probar. Vamos a probar a ver eh, si, si esto se corresponde. ¿Cierto? Entonces yo lo que voy a hacer acá es poner el número que he dado. Y lo voy a buscar en la calculadora, que es la memoria 27, para que vean que está también la constante universal de los gases en la calculadora. Es la constante 27. Shift constante 27. Ahí está R. Igual. 8,314. Y después viene un 4, por eso lo dejo en 14. No va para redondearlo a 15. 8,314. Si quiero poner más decimales, hay unos decimales más. Pero con 4 cifras significativas estamos súper bien. 3 o 4 cifras significativas es una buena precisión siempre para la física. Bueno, entonces, hemos dicho que la constante universal de los gases vale 8,314. Bien, voy a probar que esto es lo mismo que 0,0
8206 atmósfera al litro. Entonces lo que voy a hacer va a ser un par de fracciones de conversión. Voy a hacer, ¿no? Para pasar las unidades que tengo que eliminar, que son pascal metro cúbico. No lo voy a poner como joule, lo voy a poner como pascal metro cúbico, que es lo mismo que joule. Y acabamos de probar que joule es lo mismo que pascal metro cúbico. Entonces, acá yo tengo lo siguiente. Miren, un pascal es la presión atmosférica, perdón, un pascal no, estoy haciendo macana. Una atmósfera, que es la presión atmosférica normal, nosotros trabajamos con 101.300 pascales. Si uno quiere más precisión, es 101.325 pascales. Pero son demasiadas cifras significativas. Después agarran la aceleración de la gravedad y te la ponen 10. En lugar de 9,8, 10. Ya pongo un 2% de diferencia, después no lo puedo pretender trabajar. A veces, yo nunca trabajo con 10, trabajo con 9,8, pero es 9,80, 6,65. ¿Se ubican? Bueno, acá también está la presión atmosférica, que es la última constante, la shift constante, la 40, es la atmósfera, siempre en unidades del sistema internacional, lo da la calculadora. Así que una atmósfera, la presión atmosférica normal sobre el nivel del mar a 45 grados de latitud, y no sé, porque depende del clima también, es 101.325, pero con 4 cifras significativas, 101.300 está bien. Así que vamos a trabajar con esa presión nosotros, ¿cierto? Ahí. ¿Qué más? Esa fracción de conversión va a hacer que se cancele el pascal con el pascal y ahí meto la atmósfera arriba. Falta el litro. Bueno, y nosotros sabemos que si quiero hacer una fracción de conversión con el litro, tengo que poner acá un metro cúbico para que metro cúbico se cancele con metro cúbico, y un metro cúbico son 1000 decímetros cúbicos. Recuerden que la coma va de 3 en 3 con unidades de volumen. De metro a decímetro sería un lugar, pero como es cúbico son 3. O sea, un metro cúbico, 1000 decímetros cúbicos. Y el decímetro cúbico es el litro. Ya sabemos que un decímetro cúbico es un litro. Se ubican. Todo eso hay que sabérselo. Pues si no, ¿qué hace para resolver? ¿Cómo hace para resolver un problema? Bueno, si uno hace toda esa cuenta, ahí va a quedar en las unidades atmósfera, litro, mol Kelvin, porque las demás se han cancelado. Y voy a llegar al 0,08206. A ver, 8,314 por 1, no le voy a poner por 1, ¿cierto? Por 1000 sobre, dividido, 101.300. Dividido ahí o dividido todo es lo mismo, ¿no? Dividido 1 no le pongo ahí y me va a dar 0,08207. Yo lo redondeé 0,6 porque debo haber trabajado con la constante universal de los gases, la atmósfera. O sea, debo haber trabajado, no, en primer lugar con R, shift constante. La R era la 27, la constante universal en el sistema internacional. R por 1, voy a hacer así, R, bueno, le abro la fracción. Pongo 1000 arriba y pongo abajo la presión atmosférica exacta, que es la constante 40, que es la atmósfera. R por 1000 sobre la atmósfera, en pascales la atmósfera, y R en el sistema internacional, y me da 0,082057, o sea, 0,08206, redondeando con 4 cifras significativas. Muchas veces yo en el secundario he visto que lo toman como 0,0821, redondeando el 0,6 como 1 acá arriba. ¿Está bien o no? Se puede hacer de las dos maneras, 0,08206 o 0,0821, ¿no? De las dos maneras se puede poner. Atmósfera litro, mol Kelvin. ¿Se ubican? Esa es la ley, la constante R, y quería demostrar todo eso. Si no, pasamos rápido por el apunte, y el apunte requiere, todo eso es lindo hacerlo uno cuando uno va leyendo el apunte, pero bueno, ahora tenés el video y te lo voy explicando todo yo. ¿Se ubican?
como lo explicaría en el pizarrón. Esto es lo mismo que la clase que doy en el instituto. ¿O no? Bajo la pantalla, explico lo mismo, subo a la pantalla, escribo en el pizarrón, lo mismo que estamos escribiendo en la pizarra, es lo mismo. Bueno, si uno toma la ecuación general de estado del gas ideal, ahora termino, P por B igual a N por R por T, y considero que la cantidad de materia del gas bajo estudio va a permanecer constante, o sea, que no voy a insuflar nueva materia, ni voy a sacar, ni no va a haber, digamos, aportes de gas, ¿no? Ni tampoco pérdidas de gas. Entonces podemos considerar que el número de mole va a permanecer constante. Como R siempre es constante, si mando T dividiendo, quedaría que P por B sobre T es igual a N por R. Vuelvo a repetir, si N es constante y no hay aporte ni pérdida de gas en el proceso, podríamos decir que P por B sobre T es constante. O sea, entre un estado termodinámico 1, de presión 1, volumen 1 y temperatura 1, y un estado termodinámico distinto 2, presión 2, volumen 2, temperatura 2, P por B sobre T es constante para el mismo gas. Por lo tanto, P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. Por lo tanto, de esta bonita igualdad que hay acá, se derivan directamente las tres leyes de los gases ideales que se toman siempre dejando un parámetro constante. Por ejemplo, P1 por B1 sobre T1 igual a P2 por B2 sobre T2. Si la temperatura es constante, ¿cierto? Tenemos la ley de Boyle y Mariotte. T1 es igual a T2, hago de cuenta que T2 pasa para arriba multiplicando y se va con T1, o lo simplifico acá, y queda la ley de Boyle y Mariotte. P1 por B1 igual a P2 por B2. A temperatura constante, presión y volumen son inversamente proporcionales. O sea, P por B es K. O sea, P es K sobre B. Inversamente proporcionales. Están multiplicados, pero eso indica proporcionalidad inversa, ¿no? La ley de Charles es a presión constante. Si ahora la presión es constante, al inicio y al final del procedimiento, P1 igual a P2, se cancelan, lo mando P2 dividiendo y lo simplifico, ¿no? Y queda B1 es a T1, como B2 es a T2. A presión constante, dice la ley de Charles, el volumen y la temperatura absoluta en Kelvin es una constante. O sea, B sobre T es constante K. O sea, B es K por T. O sea, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Lo mismo que hemos estado debatiendo. Aunque esto justo no lo hemos estado debatiendo recién. Y la última ley es la de Gay-Lussac, que establece el comportamiento a volumen constante. Si ahora el volumen es constante, evidentemente se cancela B1 con B2 y queda P1 es a T1 como P2 es a T2. A volumen constante, la presión y la temperatura absoluta son directamente proporcionales. O sea, P sobre T es igual a una constante. O sea, P es igual a una constante por T. P es directamente proporcional a T. Eso ya lo probé recién. Cuando demostré las leyes de los gases, antes de llegar a la ley de los gases, demostré que P era directamente proporcional a T, absoluta. Y demostré también que P era inversamente proporcional a B, porque todas las relaciones las establecí de P a las otras variables. La presión siempre como I, como una I, y las otras variables jugaban de X y lo de otro era constante, ¿o no? Entonces, por eso P inversamente a B, isoterma, y P directamente proporcional a T, la reacción isocórica de volumen constante, que vamos a ver que se llama isocórica, ya las probé. Me queda por probar la ley de Charles. Entonces digo, no voy a terminar esta introducción a los gases ideales sin probar la ley de Charles. Uno a esta altura podría decir, pero todo esto no lo vimos en química. Sí, lo vimos en química. Lo vimos en química. Lo vimos en química. Pero yo me di el gusto. Yo hacía muchos años que tenía ganas de demostrar, incluso teóricamente, la ley de los gases ideales, como lo hice acá, así que es una satisfacción que me doy yo. Espero que a ustedes también les guste. Voy a probar la ley de Charles. ¿Cómo es que a presión constante, porque esta no la manejé, no relacioné B y T yo, porque yo relacionaba todo P, P con B, P con T, P con M, P con N,
pero todo P. Nunca hice B con T. Acá está P con B y P con T, pero acá está B con T. Así que me quedó las ganas de probar, en todo caso, la ley de Charles. Y miren qué lindo este dibujo, es muy lindo y se va a usar repetitivamente en el futuro, en los próximos videos que voy a grabar de termodinámica. Fíjense cómo se podría hacer un experimento de la ley de Charles, de un gas a presión constante. Fíjense, acá hay un cilindro, está en perspectiva, en corte, pero esto es un cilindro, ¿no? Y si lo miro en perspectiva, este es el cilindro, ¿no? La base cilíndrica, y acá hay un émbolo circular, bueno, como el pistón de un inflador, como el émbolo de una jeringa de inyecciones, un émbolo que puede bajar, pero en este caso sin rozamiento. El rozamiento es bastante grande, por ejemplo, de un émbolo de una jeringa. No, esto es totalmente libre. Acá no hay nada de rozamiento. Libremente está, y este émbolo, esta tapita tiene un peso despreciable, o en todo caso se le pone una pesa arriba y el peso de esa pesa más el peso de esa tapita determinan un cierto peso, que dividida la superficie, un cierto peso en Newton, que dividido los metros cuadrados de la superficie de ese émbolo o de ese pistón, determinan una presión. Recordemos que fuerza sobre superficie es presión. Entonces, si yo hago un ensayo de una cantidad constante de gas, fíjense que acá puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 moléculas, acá también de repetir las 6 moléculas, bueno, es representativo de que estoy dejando constante la cantidad de gas, N y también M, digamos, la masa del gas y el número de partículas del gas es la misma, ¿no? Entonces voy a hacer una relación, pero distinta a las que he hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque la relación que voy a hacer es, ¿cierto?, entre, hemos dicho que tenemos P, B, T y N. Bueno, N la dejo constante, ¿no? Y la presión la voy a dejar constante. ¿Cómo voy a lograr calentar a presión constante de esta manera? Con un émbolo que se mueve libremente y una pesita arriba que determina la presión del gas. El peso de la pesa dividido la superficie de la pesa, o el peso de la pesa más el peso de esta plaquita, todo el peso dividido la superficie, determina la presión a la cual va a estar sometiendo al gas. Entonces acá está a una temperatura inicial T1. Si caliento acá, prendo un quemador y caliento, ¿no? Empiezo a expandir a presión constante. ¿Qué va a pasar? A mayor temperatura, cada molécula va a tener más energía, porque la temperatura absoluta es una medida de la energía cinética media de traslación, por lo menos, ¿no? Entonces acá aumenta la velocidad de la partícula, choca más fuerte con las paredes, tiende a presionar más, pero entonces no presiona más porque expande el gas, ¿no? Y me levanta esta pesa y me hace trabajo contra el medio, ya lo vamos a hablar eso en el futuro, no importa eso ahora en este momento, pero lo importante es que se expande aumentando el volumen, pero manteniendo constante la presión que viene determinada por este peso dividido esa superficie. Entonces, ahí lo redacté todo, miren. Si tenemos un cilindro con un émbolo móvil, idealmente sin rozamiento, en el que descansa una cierta pesa, podemos asegurar una presión constante del gas, que será el cociente entre el peso de la pesa y el área del émbolo, lo que dijimos recién. Si aumentamos la temperatura de un gas en estas condiciones, aumentará el volumen. Más temperatura, más volumen. El mismo esquema teórico de lo que decíamos recién. Una función creciente. A más temperatura, más energía cinética media de las partículas, empujan más, expanden el gas, se expande a presión constante y por ende tiene más volumen. Entonces hay una proporcionalidad, hay una función creciente, ¿no? Probaremos en forma teórica que el volumen no solo es una función creciente con la temperatura, más volumen, sino que es una función directamente proporcional. Las funciones pueden crecer de muchas formas. Si es directamente proporcional, crece en línea recta y partiendo del origen. Todo eso me tomé el trabajo de demostrarlo. Todo esto no está en los libros, le aseguro que no me puse a ver libros porque ninguno iban a plantear la cosa como yo lo quería plantear. Bueno, si consideramos que el gas es ideal,
y las moléculas no chocan entre sí, ¿cierto? Sigamos leyendo acá. No me quiero ir tan arriba. Ahí. Bueno, si consideramos que el gas es ideal y las moléculas no chocan entre sí, sino solo con las paredes del recipiente, no hay razones para pensar que este crecimiento no sea lineal. O sea, más temperatura absoluta, más energía cinética media de la partícula, más volumen. Crece linealmente, ¿no? Y además tendríamos que ver qué pasaría si la temperatura es de 0 Kelvin. Si voy descendiendo la temperatura del gas ideal y nunca pasa al estado líquido porque es un gas ideal que siempre va a ser gas. No existe ningún gas ideal, no existe ningún gas ideal. Estamos hablando de cosas que no existen, no importa, pero es un procedimiento teórico. Si voy disminuyendo la temperatura y la temperatura y la temperatura, disminuye la energía cinética media, presiona menos sobre la pared del recipiente, tiende a presionar menos y la pesa baja, porque la presión se mantiene constante porque viene dada por la pesa y la superficie del émbolo, por lo tanto se comprime más. Si llego a una temperatura absoluta de 0 Kelvin, desaparece toda la energía molecular, todas las moléculas pasan a estar en reposo absoluto, por lo cual no chocan, no presionan las paredes del recipiente y el émbolo baja hasta ser virtualmente cero al volumen del gas. Uno podría decir, pero ¿cómo? ¿Dónde está? Y bueno, las moléculas no ocupan casi nada, ni siquiera en el cuerpo rígido, ni siquiera en un cuerpo sólido, las moléculas ocupan la mayor parte del volumen. Ni siquiera un pedazo de hierro, la mayor parte de hierro, porque la mayor parte está en espacio vacío, porque tenés el núcleo y los electrones en las órbitas, y el núcleo está concentrada casi toda la masa en el núcleo de un átomo, y que en casi todos los lugares no hay nada, o sea que realmente consideremos que el volumen se hace cero. Entonces en cero de temperatura hay un cero de volumen, y por lo tanto B es directamente proporcional a T. Cero de temperatura absoluta, cero de volumen. Más temperatura, más volumen, a presión constante. El volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta. B igual a K sobre T. O despejando, B sobre T es constante. Y decir que B sobre T es constante es lo mismo que decir B1 es AT1 como B2 AT2 y ahí está la ley de Charles. Entonces ven cómo todas las leyes están implícitas en el desarrollo que hemos hecho del gas ideal. Bueno, acá termina esta primera parte de termodinámica. Disculpen por la duración, pero quería explicarles todo lo que escribí en el apunte, porque todo esto lo pensé, lo escribí, lo redacté, lo diagramé, porque además el apunte tiene un bastante trabajo de diagramación estético para que se entienda, así que esto mucho trabajo, es todo propio, no copié lo que decía un libro y lo pegué hacia la tuntún y lo pensé por mí mismo y lo razoné por mí mismo. Y además vi que ustedes se acostumbran a exigir no solamente que una variable aumente y la otra disminuya, inversamente, para a ver cómo disminuye. Una aumenta, la otra aumenta, directamente, a ver cómo aumenta. ¿Se ubican? Eso es súper importante para entender bien la física. Bueno, terminamos acá este primer video de termodinámica.